pero Jehová pesa los espíritus. Amén. El capítulo 21 del mismo Proverbios, también el versículo 2, dice la palabra: todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa corazones. Amén. Así que vamos a compartir esos dos versículos en uno en esta mañana. Bendito Dios y Padre nuestro, reunidos, Señor, en tu nombre, leyendo tu palabra, alabándote a ti, Señor, pues rogamos, Padre, que la presencia de tu Santo Espíritu alrededor nuestro y en nuestras vidas ministre, Señor, nuestros corazones, Padre, en este tiempo, y todo entendimiento sea abierto y todos ojos del entendimiento sean alumbrados, a fin de conocerte, a fin de amarte, a fin de seguirte, a fin de que toda oscuridad de nuestros corazones y de nuestras mentes sean despejadas para la gloria de tu nombre, Señor. Gracias por esta mañana, gracias por este tiempo. En tus manos estamos, en el nombre de Jesús. Bueno, el tema de hoy día, o lo que vamos a compartir hoy, pareciera que no es importante, pero en realidad es muy importante. Muy importante porque una cosa es lo que yo diga y otra cosa es lo que yo haga, ¿verdad? Y muchas veces lo que nosotros hacemos habla más fuerte que lo que nosotros hablamos. Y este versículo, en cierta forma, son bien parecidos. Cambian tres palabras, pero nos hablan prácticamente de lo mismo. Quizás en situaciones diferentes, pero nos lleva al mismo mensaje. En Proverbios 16 dice todos. En el Proverbio 21 dice todo. En Proverbio 16 dice todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión. Y en el otro dice todo camino del hombre es recto en su propia opinión. En uno dice limpio, en otro dice recto. Y el tercer elemento aparece cuando dice pero Jehová pesa los espíritus. Y en el otro dice pero Jehová pesa los corazones. Encontramos tres palabras que le dan sentido, digamos, al mensaje, pero a la vez también que son diferentes, ¿no? En una me dice corazón, en otra me dice espíritu, en una me dice limpio, en otra me dice recto, y en otra me dice, recto con limpio, corazón con espíritu y ¿cuál es el otro? Recto. Y el otro es todo y todos. Y quizás alguno te pregunte, ¿y esto qué tiene que ver? Y en realidad tiene mucho que ver. En el mismo 16, en el versículo 25, dice: hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Y así vamos a encontrar varios versículos en la palabra de Dios que nos hablan de cosas muy similares, pero que apuntan a un objetivo. En primer lugar, al objetivo de que el hombre sepa dónde está caminando. Y en el otro punto, que el hombre sepa realmente la verdadera finalidad de lo que está haciendo. Y son dos cosas que en el tiempo presente nosotros debemos tenerlo como un norte para nuestras vidas, porque vivimos un tiempo donde la gente hace muchas cosas sin saber por qué lo está haciendo. Vivimos un tiempo donde el hombre vive abstraído realmente de la realidad y vive una burbuja, porque la corriente de este mundo y de la formación que uno ha recibido en muchos casos no le lleva a tener entendimiento ni discernimiento de las cosas, y uno va a hacer
lo que realmente dice o cree en su corazón. Entonces, cuando encontramos una palabra, cuando dice todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, es cuando de pronto encontramos a alguien y queremos compartirle quizás nuestra fe, y vamos a encontrar que esa persona tiene una forma de pensar, una forma de vivir, y considera que esa es la mejor. Compartimos con otra persona y vamos a encontrar otra opinión, otra forma de vida, y considera que es lo mejor. Y por último vamos a encontrar que todos te van a decir que son libres de hacer lo que les plazca y pensar lo que quieran con su propia vida. Hasta cierto punto es verdad. Pero tenemos que tener en cuenta la verdad de las verdades. Cada uno es libre de hacer de su vida lo que le plazca. Y con su cuerpo también, lo que le dé la gana. Pero tengamos presente que de todo le daremos cuenta a Dios. Amén. Y si alguna razón tiene sentido que tengamos una Biblia y sepamos que la Biblia es la palabra de Dios, es para que podamos comprender que Dios tiene un punto de vista de las cosas, tiene una forma de pensar, tiene una forma de vivir para el hombre, y procura que nosotros entremos a su diseño, a su voluntad, para poder realmente conocer el sentido de la vida, el propósito de la vida, y sobre todo tengamos una vida con futuro y con esperanza. ¿Amén? Porque sí es cierto que hay muchos caminos que el hombre pueda tomar, pero Jesús dijo: yo soy el camino. Y realmente es un solo el camino que nos lleva a nuestro propósito de existencia, a la verdad de las cosas y a la realización de toda nuestra vida. Solo hay un solo camino, aunque en opinión del hombre hay muchos caminos. ¿Ven? Lamentablemente, cuando encontramos a alguien que tiene esa percepción de la vida y esa formación de vida y considera que ese es lo bueno, lo justo, lo recto, lo limpio, lo agradable para cada quien, y de pronto no están dispuestos a considerar la palabra de Dios, el camino de Dios, la voluntad de Dios para su vida, porque no la aceptan, porque es contraria a su opinión, porque lo llevan a un tipo de vida diferente a lo que ellos quieren y no lo quieren recibir, lamentablemente vamos a encontrar que esa vida está perdida. Amén. Y una de las cosas que vamos a apreciar, que esa persona X no está dispuesta a reconocer su condición. Y si alguien no está dispuesto a reconocer su condición, es alguien que no está dispuesto a arrepentirse. Y por tanto no va a poder experimentar el cambio en su vida y menos conocer a Cristo. ¿Ok? Entonces, ese es un pequeño diagnóstico de la realidad presente que estamos, del corazón del hombre, pero lastimosamente también está en el corazón del hombre que está en Cristo. Porque muchos en Cristo toman sus propios caminos. Y aparentemente pueden estar en Cristo, pero han tomado camino diferente al camino de Dios. El camino de Dios tiene un nombre, tiene un norte y tiene un destino. Ese nombre es Jesús. Ese norte es la cruz. Y ese destino es la vida eterna. Amén. Amén. Y el creyente o quien ha abrazado la fe en Cristo tiene que tenerlo clarísimo en su vida. Porque si no lo tiene claro en su vida, nada claro lo tendrá en su futuro. Mi camino para ti y para mí que estamos en Cristo se llama Jesús. Yo tengo que caminar en las indicaciones de Él. Yo tengo que caminar en la amistad con Él. Tengo que caminar de acuerdo con Él. Tengo que caminar por donde Él caminó. Y yo tengo que mirar su consejo, sus enseñanzas, su vivencia, porque Él quiere impartirle en mi vida y yo sea realmente un verdadero seguidor de Jesús. De lo contrario, estaré tomando un camino equivocado y yo pensando que estoy en el camino correcto. Porque hay muchos caminos. Todos los caminos del hombre en su propia opinión son buenos, son limpios. Vivimos un tiempo donde el hombre busca su propia autogratificación.
y de pensar que si me siento bien o lo que estoy haciendo me hace sentir bien y experimento cierta libertad y cierta satisfacción con lo que hago, eso es bueno y debo seguir haciéndolo, aunque de pronto la palabra me diga lo contrario. Pero la opinión del hombre muchas veces va a determinar sus decisiones. Y esas decisiones estarán motivadas por alguna motivación interna de su corazón, que no es otra cosa la verdadera intención que hay en cada vida. ¿Amén? Los caminos que tomemos siempre estarán marcados por decisiones. Siempre. Tomo el camino de dejar la soltería para pasar al grupo de los casados. Tuve que decidir, ¿no? Termino mis clases del tema escolar y tengo que tomar decisiones. ¿Qué cosa hago con mi vida? Me voy a la parte técnica, me voy a la parte profesional, me voy a la parte, ¿qué le digo?, de tener mi propio negocio, tener una vida independiente. Son decisiones que uno tiene que tomar. Pero las decisiones que uno toma tienen un trasfondo. El trasfondo se llama... Quiero que marquemos esto en nuestro corazón y vamos a ver unos ejemplos. Ejemplos de decisiones, ejemplos de actitudes, y vamos a ver el trasfondo, porque el trasfondo de eso se llama intención. ¿Ok? Todo acto nuestro responde a una intención. ¿Amén? Todo acto, toda motivación responde a una intención. Todo. Nadie hace algo sin haberlo pensado previamente. Y por tanto hay una intención detrás de todo. Y vamos a ver unos ejemplos de hechos que ocurrieron, que aparentemente tenían un mensaje externo, mensaje de la cual puedo yo estar en. Porque recordarán que Dios no mira el acto, Dios mira la intención. Dios no se guía por lo que ve, sino se ve por la actitud interna del corazón. ¿Ok? ¿Estamos? Entonces vamos a ver unos ejemplos de personas, de actos que sucedieron. Juan, el capítulo 12, el Evangelio de Juan. Juan, el capítulo 12. Juan, capítulo 12, versículo 4. Vamos a ver un acontecimiento. Juan 12, 4. Dice: y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero él dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa, sustraída de lo que se echaba en ella. O sea, ¿cuál es el escenario? La mujer que entró para derramar el perfume a los pies de Cristo, y Judas y los demás discípulos vieron eso, y el comentario de Judas es: ¡wow! ¡Qué desperdicio! ¡Qué desperdicio esta mujer! ¿Por qué no lo trajo y lo ofrendó? Porque ese perfume vale por lo menos 300 denarios. Y eso hubiera sido para los fondos que nosotros necesitamos. ¿Qué desperdicio tirarlo a sus pies, a la tierra? Y aparentemente ese razonamiento o esa opinión de lo que estaba sucediendo aparentemente tiene sentido. Claro, si estamos necesitados de dinero, ¿por qué estamos botando a los pies? Nos serviría mejor que lo echemos a la bolsa para otras inversiones que podemos hacer. Puede tener sentido, pero la palabra nos dice: eso lo decía porque era un ladrón. No estaba pensando en la gente pobre, no estaba pensando en la inversión del ministerio, estaba pensando en que tengo 300
siento más para pelar algo más de allí. Y Dios descubre el corazón acá de Judas para que podamos nosotros entender que una cosa es la apariencia externa y otra cosa es la intención. Y lo que está hablando Proverbios es justamente de eso. Los caminos del hombre son así, pero Dios va a pesar ese espíritu y Dios va a pesar ese corazón. ¿Ok? ¿Qué es lo que pesa? La intención, la real motivación que hay en el fondo de ese asunto. Entonces ahí vemos un primer caso. Un segundo caso que encontramos en el libro de Mateo. Mateo 16, 21 dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él volviéndose dijo: Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en la cosa de Dios, sino en las cosas de los hombres. Aparentemente la opinión y la gestión de Pedro tenía sentido, humanamente. ¿Cómo te vas a ir a Villa porque te tiren piedras? No, vamos mejor a predicar en el balneario, hay la gente más chévere, más receptora del Evangelio. Cuando realmente el propósito de Dios y la voluntad de Dios es que no importa que te tiren piedra, no importa que te rechacen, no importa que te pase algo difícil en ese ambiente, lo que importa es que tú cumplas el propósito. Y de pronto que Pedro, en la lógica humana, puede tener sentido, pero el Señor discierne y le dice: apártate, Satanás, me eres tropiezo. ¿Cuál era la verdadera intención de quien estaba hablando allí? Que Él no vaya a Jerusalén, que Él no vaya a la cruz, que no haya salvación para la humanidad, que sigamos en la fiesta de los milagros, de la sanidad y la multiplicación de los panes y los peces, pero que no haya salvación para la gente. Y lo importante del misterio de Jesús no eran los panes y los peces. Lo importante era que Él muera, derrame su sangre para el perdón de toda la humanidad. Ese era lo importante. Pero se teje esta conversación. Vemos otro caso. Mateo capítulo 7. Ahí retrocedemos un poco. Versículo 21. Dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios en tu nombre, hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartado de mí, hacedores de maldad. Lo que dice el versículo 22 es cierto. Jesús no dice de ellos: ustedes no hicieron nada de eso. Jesús dice: sí, efectivamente ustedes lo hicieron, pero saben que yo no los conozco a ustedes. ¿Y por qué le dijo no los conozco? Porque yo no los conozco en el verdadero sentido de lo que ustedes hicieron. ¿Entienden? ¿Por quién y para qué hizo esos milagros? ¿Por quién y para qué hizo esas sanidades? ¿Por quién y para quién echó fuera demonios? Quizás para decir que su ministerio es importante, que su ministerio es ungido, y no se dio cuenta de que estaba glorificándose él mismo. No se dio cuenta de que había orgullo y vanagloria en su corazón, y no lo hacía para sí. Y el Señor dice: yo no te conozco, porque lo que realmente yo conozco no lo hacen con ese sentido. Esto es una palabra muy dura, muy difícil, pero siempre tenemos que examinarnos, empezando por mi propia vida. ¿Para qué hacemos lo que hacemos? ¿Para buscar nuestro propio beneficio? Yo escuchaba un día, no hace poco, a un predicador, porque tengo la costumbre de escuchar a veces a algunas personas por las redes. Y el predicador regresaba a una iglesia que conocía de tiempo atrás. Al parecer es una persona que es parte de esa iglesia, no solamente predica, sino es parte de esa iglesia. Y por lo que sé, su papá fue el fundador de esas iglesias. Y él está volviendo porque estaba visitando las iglesias y empezó a confrontar a los hermanos.
decirles, esta iglesia tiene cuántos años, desde que la conozco está igual, no han hecho nada, esto ya debería ser terminado, construir. O sea, empezó a enfatizar la parte material de la iglesia, no la vida espiritual de la gente, y a desafiarlos a decirle, sus casas tienen 2 o 3 pisos y acá no siquiera se termina el primer piso, y empezó a hablar de cosas materiales. Y yo me preguntaba, ¿ese es el propósito de una congregación? Edificar templos, construir, llenar de adornos y de cosas. ¿Será el propósito de la iglesia? ¿Jesús nos mandó a construir templos? No. ¿A comprar casas, a edificar cosas? No, nos llamó a tratar con vidas. Nos llamó a predicar el evangelio que me lleva al arrepentimiento, que me lleva a la comunión con Dios, que me lleva a ser generoso para una humanidad necesitada. A eso nos llamó el Señor. No a construir. Entonces, ¿cuál era el trasfondo de esa predicación? Construyeme pues las cosas. Siembra, da, suelta. ¿Qué has metido en tu propio asunto? Ponlo para Dios. No es la forma. Y muchos han entendido así el evangelio, ¿no? Porque es muy fácil usar la palabra para mis propios beneficios, ¿no? Que siembran, que den, al final la plata es mía, porque los diezmos vienen para acá, las ofrendas vienen para acá, y lo administramos a nuestro gusto, y seguimos pidiendo que sigan dando y desafiando para la obra, por amor a Dios, y todo el escenario que ustedes conocen, pero el beneficiado es el receptor. Porque muchas de esas cosas a veces pasan a nombre de esa persona. Y el que sufre y el que paga los platos rotos es la gente que tiene que cocinar, que tiene que vender, que tiene que dar y aún dar de lo que no tiene. Eso no es el evangelio. Ese es un abuso, ese es un robo a mano. Sin embargo, el escenario que se pinta es espiritual. Pero ¿cuál es la intención? ¿Cuál es la intención? Entonces, el Señor lo que está atacando es justamente la intención. Y donde yo tengo que enfocarme es en cuál es mi intención, mi verdadera intención en las cosas de Dios. Cuando de pronto decido servir, o decido congregar, o decido hacer algo para Dios, o decido mantener mi vida en Cristo a los ojos de los demás, ¿cuál es mi verdadera intención? Por ejemplo, de repente alguno quiere seguir congregando para que le digan que está en Cristo, pero simplemente lo hace para que todos lo vean que está en Cristo, pero su intención no está en Cristo. De repente alguno no deja de venir porque dice, no, si yo dejo de venir, el pastor va a ir a mi casa, me va a visitar, me va a preguntar cómo estoy, qué está pasando, por qué no vine. No, mejor yo voy para que no me visiten en ese aspecto. Puede ser. O de pronto yo vengo a ofrendar o diezmar y doy, no la cantidad que debo dar, pero lo doy para que digan que di. Pero ¿cuál es la intención? Me quedé con una parte que aparentemente todos sí cumplí, sí soy fiel. Y así podemos anexar muchas cosas en nuestras vidas. ¿Cuál es la verdadera intención del corazón del hombre? Y el Señor toca este tema en los Proverbios para decirnos, por si acaso, yo lo peso. A mí me podrás pintar pajaritos, pero yo peso y yo sé si realmente tu intención es correcta. La Biblia, por ejemplo, nos dice en el libro de Daniel el capítulo 5. Daniel el capítulo 5 nos cuenta la historia del hijo de Nabucodonosor, que se llamó Belsasar. Amén. Estamos en Daniel 5. Versículo 22. Miren, desde el versículo 1 empieza la historia.
Y les cuento un poco la historia para no leer todo el capítulo 5. Belsasar era el hijo de Nabucodonosor. Nabucodonosor fue el rey de Babilonia que se llevó todos los tesoros que tenía Israel, o perdón, en este caso Judá, en el templo de Jerusalén. Se llevó todo lo que era oro y que estaba dedicado al servicio de Dios, como los utensilios, los vasos de oro, que todos eran dedicados para Dios. Él se lo llevó y lo puso seguramente en la vitrina de su palacio, todo el oro que él había recogido. Pero nunca Nabucodonosor tocó sus vasos. Y cuando empieza el capítulo 5, ya Nabucodonosor estaba, quien estaba reinando era su hijo Belsasar. Belsasar estaba en una borrachera, estaba en una fiesta, había invitado a un montón de gente, estaba lleno el palacio, eran más de 1000 de personas que eran los invitados. Y a él se le ocurre decirle a sus siervos: tráigame los vasos de oro que están ahí guardados, tráigamelos para tomar acá con mis invitados. Y trajo los vasos y trajo todo eso. Y allí él no le importó que eso era de Dios y que su padre nunca lo tocó, que su padre aprendió a respetar a Dios en el tiempo. Pero él hizo lo que Dios le dio la gana en ese momento. Lo hizo por orgullo, lo hizo por soberbia, lo hizo para mostrarle a sus invitados lo que él tenía, y que él bebía en cosas de oro, y que él bebía en los vasos que eran de Dios. Él se atrevió a decir: yo bebo en esos vasos. Por orgullo, por soberbia, por deshonrar a Dios. ¿Y qué ocurrió? Que apareció una mano y empezó a escribir en la pared palabras que nadie entendía. Vinieron todos los sabios de aquel tiempo y nadie pudo entender, hasta que una mujer le dijo al rey: hay un hombre en tu reino que sí lo puede interpretar, se llama Daniel, tráiganme a Daniel. Y cuando traigan a Daniel, el rey le dice: mira, si tú descifras esto, yo te doy toda la riqueza que es posible, pídeme lo que quieras, te lo voy a dar. Y él dice: mira, lo que tú quieres darme, yo no quiero nada, llévatelo. Y yo te voy a decir lo que está escrito en la pared. Y le hace una descripción histórica de todo lo que fue su papá. Y luego dice: si a ti te consta que tu papá comía hierba, que tu papá, por levantarse contra la voluntad de Dios, Dios lo convirtió en un animal. Y tú te acordarás porque durante 7 años estuvo convertido en un animal. Y él escucha todo eso, lo dice, leemos del 21, para terminar la parte final que le dice respecto a su papá. Dice: y fue echado de entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a las bestias, y con los altos montes fue su morada. Está hablando de su papá. Hierba le hicieron comer como a buey, y su cuerpo fue mojado en el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres, y que pone sobre él al que le place. ¿No? Le estaba diciendo: mira, Dios hizo eso con tu papá, y a ti te puso ahora de rey, y mira lo que has hecho. Por tanto, dice: y tú y su hijo Belsasar no has humillado tu corazón, dice. Sabiendo todo esto, dice, no has humillado tu corazón, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido, e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes, tus mujeres, tus concubinas, bebiste vino en ellos. Además, esto diste alabanza a dioses de plata y de oro, de bronce y de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben, y al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son tus caminos, nunca honraste. Y una de las cosas que estaba escrita por esa mano era la palabra tekel, que significa: pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. ¿Qué le estaba diciendo Daniel a Belsasar respecto a lo que Dios había manifestado por esta vida? Una vida llena de orgullo, de soberbia, de idolatría,
que deshonró a Dios, desechó a Dios y nunca estuvo dispuesto a humillarse. Claro, era rey. Alardeó de su grandeza. Era rey. Posiblemente daba culto a Dios, pero no al Dios verdadero. Y cuando llega su tiempo final, una de las cosas que Dios le dice: te he pesado y te encontré sin peso. ¿Por qué? Porque tu vida estaba llena de orgullo, de soberbia, de vanidad y nada de temor de Dios. ¿Ok? Dios es quien pesa los corazones. Dios es quien sabe la intención que hay en cada corazón. ¿En cuál es la motivación para yo estar buscando de Dios? ¿Busco a Dios por interés? ¿Por alguna conveniencia personal? ¿O realmente busco a Dios porque le amo? Porque le creo, porque le estoy agradecido. Mire, yo recuerdo que tenía unos meses de creyente. Tenía casi, más o menos unos 6 meses tenía de creyente. Y yo conocí a Cristo enfermo. Y habían pasado ya casi 6 meses y seguía enfermo. Y en mis oraciones le decía a Dios: ¿cuándo me sanas? Yo estoy contigo, me he abandonado todo el mundo, pero no me sano. Y era una de mis grandes luchas. Hasta que un día ya no aguanté más. Y esperé al pastor. Esperé que salga a su oficina y lo abordé. Me dije: pastor, quiero hablar con usted. Nos sentamos y le dije: mire, le conté mi historia. Tengo 6 meses. Sí, mi hijo, te veo que vienes siempre a la iglesia, que estás en todos los servicios. Pero pastor, yo quiero ser sano. Yo sé que el Señor salva, pero también sana. Pero hasta ahora no me sana. Yo quiero ser sano. Soy joven. Y él se reía. Mientras yo me iba riendo. Y me dijo unas cuantas palabras más que fue suficiente. Me dijo: ¿para qué quieres ser sano? Para volverte al mundo. Para seguir en lo que hacías antes. Para seguir llevando ese tipo de vida. Tu mente está centrada en eso. Tú quieres sanidad porque realmente quieres volver a lo de antes. Te preocupa la sanidad más que tu búsqueda de Dios. Y escuchándome, me dijo: mira, olvídate de tu enfermedad, busca a Dios del corazón, y en el momento que menos lo pienses, tú vas a ser sano. Y yo entendí el mensaje y entendí lo que realmente había en mi corazón. Dios a veces no te responde porque de repente aquello que estabas buscando va a ser tu perdición. Si me hubieran sanado antes de esos 5 años, yo no hubiera tenido esa conversación, posiblemente no estuviera aquí, porque era cierto, yo lo que buscaba era eso. Lo había buscado en la parte oculta y no lo encontré. Mi último recurso era buscar en la parte de Dios y tampoco funcionaba. Y esa es una gran realidad. Y yo descubro, a través de las circunstancias, descubro la intención de nuestro corazón. Y hemos visto muchos casos, ¿no? Gente que ha venido llorando por el esposo, por la familia, lo recuperó. Chao. Que la intención verdadera era esa, no era Cristo. Y Dios permite muchas veces situaciones difíciles en nuestra vida para descubrir qué hay realmente en el corazón. Porque lo más importante es lo que hay internamente en el corazón. A todos les podemos engañar, podemos fingir, podemos hablar en lengua si posible, pero la verdadera intención del corazón, ¿cuál es? Y Dios quiere llevarnos a la sinceridad. Dios quiere que nos liberemos de la hipocresía y nos sinceremos. Y que lo que realmente mostremos al mundo y a los que nos conocen sea lo que realmente somos. Amén. Y no lo que aparentamos poder ser. Las cosas que han sucedido acá y los ejemplos que le puse de Judas, de Pedro,
de las palabras que dijo Jesús, incluso la de Belsasar, simplemente sucedieron para descubrir lo que tenga ese corazón. ¿Amén? Amén. Bien, veamos lo que dice, por ejemplo, Hebreos, el capítulo 4, versículo 12. Que dicho sea de paso, es la palabra que Dios usó para yo poder conocer a Cristo. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén. Recuerden que en ese paralelo que estamos viendo de Proverbios 16 y Proverbios 21, una dice espíritu y otra dice corazón, ¿verdad? ¿De acuerdo? Ya, bueno, aquí va para los dos lados. La palabra de Dios tiene doble filo, que penetra y parte el alma, parte los pensamientos y descubre las intenciones del corazón. ¿Ok? ¿Estamos? Ahora, ¿por qué dice y distingue pensamiento de corazón, espíritu de corazón? ¿Y por qué la palabra tiene esa habilidad de separar y de abrir? ¿Saben por qué? Porque nosotros tenemos mente, pensamiento y tenemos corazón. Y tenemos que aprender en la vida cristiana, porque en la vida del mundo no se aprende, no se puede aprender, porque no se tiene la capacidad, pero en Cristo sí se puede aprender esto, que nosotros no podemos guiarnos por el corazón, sino debo guiarme por el entendimiento que me mueve a la fe. ¿Ok? Porque si me muevo por el corazón, me voy a mover por las emociones, me voy a mover por lo que yo siento. Y en las cosas de Dios también se siente, y también hay corazón, ¿verdad? También hay emociones, también hay sentimientos. Pero lo que yo debo entender es que eso tiene su función, pero donde yo voy a tomar decisiones y realmente debe estar la principal motivación es en mi entendimiento. Y la palabra de Dios tiene el poder para separar emociones de entendimiento, de motivaciones almáticas a intenciones de fe. ¿Entienden? Porque si yo de pronto me muevo solamente por las emociones, yo voy a estar gozoso cuando siento gozo, y voy a estar triste cuando siento tristeza, y voy a estar subiendo y bajando, movido por mi corazón, porque yo siento en mi corazón lo que está pasando, y me muevo por el corazón, y me muevo simplemente en sentimientos, en emociones, en una actitud simplemente almática. Y si yo hago de mi vida en Cristo una vida almática, estoy perdido. Porque Dios me llama a que yo viva una vida en el entendimiento que me lleva a la fe. La fe no es emotiva. La fe viene por el entendimiento de las cosas de Dios. La fe nos lleva a la madurez, al equilibrio, a usar nuestra cabecita y no dejarnos guiarnos por nuestro corazón, porque nuestro corazón es engañoso, es perverso, es mentiroso. ¿Ok? ¿Entendemos? Por eso las chicas, sobre todo las chicas, deben tener cuidado, porque hay mucho mentiroso. El hombre es mentiroso, la mujer también. ¿Ya?
Pero le digo esto, por ejemplo, si conoces a un chico y te empieza a traer regalitos, presentes, te trae tu osito, te trae tu perfume, te trae tu tarjetita, te trae unas cositas, ¿ya? Y uno dice, wow, qué bueno, ¿no? Qué generoso ese chico, ¿no? Qué desprendido, cómo trabajó para comprar y desprenderse. Tú ves la parte externa, pero ¿cuál es la intención? ¿Cuál es la intención? Si la chica se deja guiar por los ojos y por el corazón, va a caer pero rendida, ¿no? Si así es antes de, ¿cómo será después? ¿No? Me traerá casa, carro y todas las cosas que yo anhelo tener quizás, ¿no? Pero no se da cuenta que hay una intención. Detrás del osito graciosito hay una intención, ¿no? Entonces, si nos movemos solamente por el corazón, por las emociones, voy a caer pero redondito en el engaño. Pero si me muevo por el entendimiento y por la palabra que me lleva a la fe, ¿no? Que la fe no es emotiva, la fe es pensante. ¿Qué hay detrás de esto? ¿Qué propósito hay? ¿De dónde viene esta persona? ¿Cuáles son sus antecedentes? ¿Cuál es su currículo? ¿Qué clase de corazón tiene? Y empiezas a analizar cosas, vas a dar cuenta que el fondo del asunto es capturar tu vida. ¿Verdad? Entonces, vemos la importancia que uno tiene analizar las cosas y ver el fondo. Ver el fondo del asunto. Y lo mismo es en el chico que persigue a la chica, como para cualquier cosa en la vida. Cualquier cosa en la vida se mueve así, siempre va a haber intención. Y yo tengo que descubrir la intención. Y la voy a descubrir no por la emoción del corazón, sino la voy a descubrir por la fe y por la palabra. ¿Amén? Por eso que la palabra de Dios tiene el poder para separar las cosas, para quebrar internamente todo y para hacernos discernir entre pensamientos e intenciones del corazón. Amén. Isaías, el capítulo 1. Ahora que el Señor descubre el corazón de Israel, así como descubre el corazón de gente que buscan por su propia intención sacar ventajas. Por ejemplo, en la Biblia dice que no recibamos presentes si tenemos alguna función de decisión, ¿no? Por ejemplo, tú trabajas en la municipalidad de Ancón, tú eres cristiano, y una persona por ahí tiene interés que le saque rápido, ¿no? su trámite que está haciendo, y te da tu gaseosa, ¿no? A tu gaseosita. Y mira que qué buena gente el Señor, ¿no? Me da mi gaseosita mientras yo voy haciendo mi trabajo. Pero no se da cuenta que en la gaseosita o en lo que le dio está condicionando su decisión y voluntad, porque lo compromete al no poder decirle no, si no avanzar en el trámite así de mal. Entonces vemos el mismo caso. ¿Cuál es la intención? Lograr su resultado, no porque buena gente me dio la gaseosita. Entonces, así hay muchas cosas en la vida y tenemos que ver las cosas tal cual son. Hablando de una congregación, por ejemplo, ¿por qué no disciplinan a una persona que siempre da y da miedo? Porque si le disciplina, realmente se va. Y mi verdadera intención de no disciplinarlo es para que no se vaya. ¿Me entienden? Entonces, analizando las cosas, son así. Ahora, el Señor lleva acá en Isaías a descubrir el corazón de Israel. Y Isaías capítulo 1, versículo 10, dice la palabra: príncipe de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley
de nuestro Dios, pueblo de Gomorra? ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Por qué lo dice Dios? Si Él mismo había instituido los sacrificios, los holocaustos, que eran para Él. ¿Por qué lo dice? Porque el pueblo cumplía el ritual, pero su corazón estaba lejos de Dios. Y Dios le dice: ya me cansaste, me traes todo lo que debes traerme, pero haces todo lo que no debes hacer. ¿De qué sirve? Dice, ¿de qué sirve que tú hagas todo? No, ya no quiero que lo hagas. Porque más adelante va a decir que están podridos de la cabeza a los pies. Y que los llama más bien al arrepentimiento. Y eso es algo que nosotros como iglesia debemos tomar presente. No es lo que yo haga lo que Dios quiere, sino es lo que yo sea delante de Él de corazón. ¿Entienden? No es que yo ayune un montón, no es que yo vigile un montón, no es que yo vaya a todos los puntos sin perderme uno, no es que yo esté en todos los evangelismos, sino ¿dónde está mi corazón? Eso es importante. Y eso es lo que realmente Dios ve. Lo demás es paja, que al final se quema y no sirve. Y lo que Dios busca es esencia. Y si compartimos esto, hermanos, en el tiempo en que estamos, es porque Dios lo que va a buscar es esencia. El día que el Señor venga por su iglesia, buscará esencia, no el pelotón de gente, la esencia, porque la esencia es el remanente, la esencia es la verdadera iglesia de Cristo. Amén. Y cada uno tenemos que autoanalizarnos y autocriticarnos, si es posible, para analizarnos y decirnos cuál es mi verdadera intención. El tiempo que serví, el tiempo que congregué, el tiempo que hice todo lo que hice para Dios. ¿Cuál fue mi verdadera intención que había en mi corazón? Figurar, tener un nombre, que me den gracias, que sería lo importante, de que mis logros se vean y permanezcan en el tiempo, o fue que realmente yo estuve dispuesto a servir al Señor de corazón, sin importarme lo demás ni los resultados. Eso tenemos que analizar. Que analizar nuestra vida como congregante, como miembro e incluso como persona dentro de nuestra misma familia. ¿Por qué la mamá debe hacer lo que debe hacer? ¿Por qué la mamá? ¿Por qué la mujer? ¿O lo hace porque realmente es parte de su servicio a Dios? Pongámonos a pensar en eso. La Biblia define claramente el rol del hombre, el rol de la mujer, el rol de los hijos. Lo define claramente. Y a veces se hacen las cosas renegando, ¿no? A los empujones, cuestionando, ¿no? Pero si es mi función, yo debo hacerlo. Y es más, y debo hacerlo para el Señor. Amén. Por tanto, si mi función está en lavar, en planchar, en hacer cualquier tarea, pues debo hacerlo, porque es para el Señor. Y no estar quejándome, ni maldiciendo, ni echándole la culpa a alguien, porque esa es la actitud que tiene cada uno. Lo mismo en la función del varón. Cada quien tiene una función, cada quien tiene un rol, y daremos cuenta a Dios por aquello. Pero lo que hagamos, de palabra o de hecho, hay que hacerlo para el Señor. Amén. ¿Verdad? Entonces, en cada situación de la vida, en la casa, en el trabajo, en la congregación, vamos a llegar siempre al punto: ¿cuál es la intención del corazón? ¿Cuál es la intención del corazón? Y eso es lo que Dios va a empezar en el tiempo. Y eso es lo determinante, la intención. ¿Por qué venimos a un culto? ¿Para qué venimos a un culto? Para mirar quién vino, quién no vino, qué hizo, qué no hizo. Para criticar si llegaron tarde, si llegaron con esto, con lo otro, si se puso tal o cual cosa. Para eso. Para decir qué bonito o qué malo estuvo el culto.
¿Para eso venimos a un servicio? No, creo que no. Pero cada uno tiene que analizarse. ¿Para quién decidí venir hoy? ¿Cuál fue mi motivación? ¿Serán las otras cosas o será que realmente mi motivación verdadera debe ser solamente Cristo? Solamente Cristo, y solamente debo ser de bendición para todos. Esa es la única esencia. Yo vengo a este lugar para adorar a Dios y para que a través de mi vida yo bendiga la vida de todos mis hermanos. Y si de pronto no vi a alguien, pues me llevo a mi casa y estaré orando por esa persona, porque cargo mi corazón con el sentir de Dios. Esa es la verdadera intención. Y que estemos dispuestos para ser de bendición para todos y de abrazar las cosas de Dios en todo momento, porque no me importa nada más que la gloria de Dios sea para Dios. ¿Amén? Entonces, cuando es así, pues dejamos a un lado todo, porque todo eso no sirve para nada. Bien, vamos al Salmo 139. Este es un salmo de David, versículos 23 y 24, donde David termina este salmo diciendo cosas tremendas, y que, hermano, tomemos nota de estos dos últimos versículos, porque deben ser versículos que estén siempre presentes en nuestra mente y en nuestro corazón. Dice David: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Pregunto, como cristianos, ¿hemos tenido malos pensamientos? ¿Sí? ¿Ha habido malas actitudes en nuestro corazón en algún momento? Sí, de seguro que sí. El tema es, ¿cómo tratamos ese tipo de cosas? ¿Están ahí acumuladas? ¿Están ahí pendientes? ¿Son constantes en nuestras vidas? No lo sé. Pero lo que sí sé es que acá hay un David que tuvo sus problemas, que tuvo sus debilidades, que tuvo su momento de crisis y de situaciones difíciles, que la Biblia lo dice, pero que a la vez nos enseña cómo él manejaba sus asuntos personales de su propio corazón. Y él iba constantemente a la presencia de Dios en sus tiempos de comunión personal y decía: Dios, examina mi corazón, pruébame, mírame si hay algo que no está en el orden de lo que tú quieres, mira si hay algo que tiene que ser corregido. Señor, revisa mis pensamientos, ¿no? Quizás hayan cosas que estoy pensando mal o estoy haciendo mal. Examina mis pensamientos, quita de mí toda perversidad y permítame que yo pueda andar por camino recto. Es una oración sincera de alguien que quiere estar bien con Dios, de alguien que le interesa hasta las mínimas cosas de su vida, porque las mínimas cosas de nuestra vida y en nuestros pensamientos y en nuestro corazón nos pueden pagar mal. A veces vemos a un poquito de polilla que está cayendo, ¿no?, de la madera, del asiento de una mesa o de una silla. No le damos importancia, es una cosita. Pero esa cosita pequeña que va carcomiendo, en determinado momento lo va a destrozar y lo va a dejar inservible, esa mesa, esa silla. Es que una pequeñez que quedó ahí comiendo, lo va a destruir. Si yo guardo en mi mente y en mi corazón pensamientos equivocados, anhelos equivocados, pensamientos distorsionados de la vida, o muchas cosas que de pronto están acumuladas en mi vida y que no me las he sacado, que no las he quitado de mi corazón, que no las he arreglado, me va a pasar la factura, sí o sí, en cualquier momento. Y en el tiempo que estamos, tenemos que tener muchísimo cuidado. Lamentablemente, la tecnología juega un rol muy importante en todo esto. Y a veces no tienes la intención de nada malo y abres tu teléfono o abres el internet
y te encuentras con cosas que no son buenas, ¿no? Inconscientemente empiezas a mirar, empiezas a leer, te jala una cosa, otra cosa, y cuando te das cuenta estás llenando tu mente y tus ojos y tu corazón de cosas que no son buenas, que destruyen nuestras vidas, destruyen nuestras relaciones, destruyen nuestros valores, y sin darnos cuenta nos estamos contaminando. ¿Amén? Por ejemplo, en lo que es informática, tú tienes tu máquina, tu laptop, tu PC, lo que fuere, pero de pronto te dieron un USB, ¿no?, para descargar información que necesitas para el trabajo que estás haciendo, y te das cuenta que tu máquina tiene el antivirus, ¿no es cierto? Que cuando tú pones el USB que es extraño a la máquina empieza a revisar. Y si no tienes el antivirus, la máquina se va a contaminar. Y te malora tus archivos, te malora todo. Si eso sucede en la parte de la informática, imagínense lo que sucede en nuestra cabecita. Si no le ponemos el antivirus, que es la palabra de Dios, para eliminar ese troyano que se metió, ¿no?, que va a empezar a carcomer nuestros pensamientos, que de pronto no lo tenía, pero vino información extraña, vino información rara por la televisión, por algún comentario, por alguna información que llegó a mi vida, por abrir sin querer una página y empecé a ver cosas que no debía ver y contaminó mi mente. De pronto yo no puedo dormir bien, tengo sueños extraños porque empecé a ver cosas que no son buenas. Y está destruyendo mi mente, mi corazón. Y muchas veces descubrimos que esas cosas empiezan a alejarnos de Dios. Y a veces digo, ¿qué me pasa? Ya no puedo orar, ya no tengo ganas de ir al culto. ¿Por qué? Porque estamos más interesados en otras cosas. Esas cosas están haciendo daño internamente. Y tenemos que cuidar la mente, tenemos que cuidar el corazón, porque eso es lo que al final va a determinar muchas cosas en nuestras vidas. Y las cosas que hagamos ya para el Señor, si estamos contaminados, vamos a seguir contaminándonos más. Y por eso mucha gente se aparta de los caminos de Dios, porque no pusieron su antivirus, porque no eliminaron algunas cosas, porque no se desligaron de otras, porque mantuvieron amistades o comunicaciones que no deberían tenerlas. Y de pronto estamos en situaciones metidos en problemas. ¿Ok? Entonces tengamos cuidado en lo que vemos, en lo que escuchamos, en lo que frecuentamos, con quienes conversamos, con quienes nos rodeamos, porque como le decía el otro día, ese estudio determinado de que de las 5 personas con quien más pasamos tiempo de nuestra vida o de nuestros días, son de las personas que van a tener influencia en nuestra personalidad, en nuestro carácter, en nuestro comportamiento, en nuestro vocabulario, en nuestra forma de pensar. Y tengamos cuenta con quienes conversamos, con quienes nos reunimos, con quienes nos frecuentamos, con quienes compartimos parte de nuestro tiempo, porque de lo que ellos son o de lo que ellos hacen, indirectamente se nos va a ir pegando las cosas. Y tengamos cuidado con eso, porque al final de cuentas eso puede ser bastante dañino para nuestras vidas. Entonces David, que sabía de la historia y que ya había tenido experiencia que había ocasionado su caída, él se iba como quien se da una terapia, ¿no? Y se echaba en el diván, le decía: Señor, examíname, pásame el escáner, entro al resonador magnético, revísame, que salgan las tomografías y la resonancia, cómo está mi corazón, cómo están mis pensamientos, examíname, Dios, le dice, y prueba si alguna cosa está fallando mal y corrígeme, yo quiero andar en los caminos rectos. Y ese realmente debe ser el anhelo del corazón de todo hijo de Dios, más aún en el tiempo que estamos. Yo quiero salir de este mundo, salir de estas amistades, salir de este entorno y realmente quiero dedicarme contigo.
quiero aprender de ti, quiero conocer de ti, quiero caminar contigo, quiero estar lejos de esas cosas que yo sé que no son buenas. Yo sé que no son compatibles con el Evangelio. Tengo que irme alejando porque no me ayudan. Quizás si quiero estar en el mundo, claro, es igual ideal. Pero conociendo algo de la palabra y no queriendo ser hipócrita con Dios, me voy desligando. Y me acerco más a las cosas de Dios. Y me rodeo más de gente que también está en lo mismo. De quien yo pueda aprender, de quien me pueda dar alguna palabra, a quien yo pueda ayudar. Y me rodeo de esa gente. Y eso ayuda mucho en la vida cristiana. Miren, una de las cosas que sin querer yo hice, y que sin querer me di cuenta que fue al final de mucha ayuda para mí, fue que, bueno, a mí siempre me gustó el fútbol, aunque ya hace años que no juego, pero lamentablemente el fútbol de mi época, no sé cómo será ahora, imagino que será peor. El fútbol terminaba siempre en el fulbazo, porque siempre el fútbol terminamos tomando porque ganamos o terminamos tomando porque perdimos. O sea, siempre había motivo para tomar, ¿no? Y siempre empezábamos con una gaseosita y terminábamos con una caja, no de gaseosa, sino de otra cosa. Entonces, cuando yo me había convertido y tenían todos mis amigos mundanos y que jugábamos por diferentes lugares, ya sabíamos del ritual, ¿no? Jugábamos, terminamos y empezamos. Y sabíamos dónde terminamos después, pero lo cierto es que ese era el ritual. Así que cuando ya me había convertido y pasaba la primera caja, yo empecé a tener asco. Y yo dije, si digo que tengo asco, me van a parar acá todo, ¿no? No, estoy mal, quiero una gaseosa. Y me tomaba 2, 3 gaseosas y salía todo embotado de la gaseosa. Y yo veía que todos ya estaban en la segunda, en la tercera, y yo no me tomaba ninguna, pero me sentía mal. No solamente porque tomaba un montón de gaseosas, sino me sentía mal porque me apestaba todo eso, me sentía mal por el olor. Así que fue la primera, fue la segunda, fue la tercera vez, la cuarta dije, ya este tema no pasa. Había que buscar a otros amigos, los hermanos, y empezar a juntarse con hermanos. Y así de a poco, con hermanos, al final ya lejos, le digo ya. Porque hay que tomar decisiones. Claro, yo lo percibí, pero podía haberme quedado. Podía haber accedido a, oye, pero un poquito, pues, ¿no? Como dicen por ahí, sácale el veneno, pues ya, y seguimos, ¿no? Así se dice, ¿verdad? O ya no se dice así. No sé Juan Carlos cómo es. ¿Ya? Tampoco, ¿no? Ya, no. Entonces, hay que tomar decisiones, hay que alejarse de cosas que no son beneficiosas para nuestras vidas y hay que buscar lo que realmente necesitamos. Terminamos mejor con el Salmo 73. Este capítulo 73 del Salmo, es bueno siempre leerlo de vez en cuando para curarnos de toda ambición personal, terrenal y material, y no perder nuestra mirada de las cosas eternas. Humanamente hay a veces esa tendencia de mirarnos a nosotros mismos y mirar al que está ahí, wow, este sí tiene, le va bien, y yo, ¿no? Y él es cristiano, y le va bien. Y yo soy cristiano. Leemos el Salmo 73 para evitarnos esos problemas. Y dice, entre muchas cosas, en el versículo 22, cuando él había entrado a ese razonamiento de que mejor está él, yo estoy mal, él no es cristiano, yo soy cristiano, espero mi tiempo, todas esas cosas que a veces vienen a la mente, lo pasó en este caso a Asaf,
Y el versículo 22 dice: tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de mí. Sí, esa es una realidad, a veces nos comportamos así. Pero ¿sabe qué? Así de torpe que somos muchas veces, pongámonos en la mano de Dios. Porque aún torpe, de la mano de Dios, vamos a hacer las cosas bien. Y muchas veces creo que necesitamos eso. Contrariamente a veces lo que pensamos de que yo sé bastante y puedo guiarme solo, no. Reconozcamos nuestra limitación, nuestra torpeza en muchas cosas, pero no nos soltemos de la mano de Dios, que aún como torpe me puede guiar Él. Amén. Bien, entonces quedamos allí, examinemos nuestros corazones, veamos la real intención de las cosas, no nos dejemos engañar por ninguna situación de este mundo y entendamos primero cuál es la voluntad de Dios. Resumimos para poder entenderlo. ¿Cuál es la voluntad de Dios en el tiempo en el que estamos? En los años en que estamos viviendo, en este 2022. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué es lo que realmente Dios quiere? Hermanos, es bien sencillo. Lo que Dios quiere es que volvamos a la simpleza y a lo elemental del Evangelio. Pues repito, lo que Dios quiere para este tiempo, año de toda la modernidad y de todos los adelantos científicos, Dios quiere que volvamos a lo simple del Evangelio y a lo elemental del Evangelio. Pon tu confianza en Jesús y en nadie más. Ten como regla de medida para tu vida y para todo lo que enfrentes la palabra de Dios. Pon la palabra siempre adelante. 3. No dejes de congregar, necesita. Por más que digan, pero eso que habla el pastor, ya lo he escuchado como 50 veces. Ya, puede ser que hayan sido 50, pero se necesita. Número 4, sírvele. ¿De qué manera? De la manera que sea la visión de la casa donde estás. Si acá tenemos la decisión y el anhelo de seguir haciendo el evangelismo, engánchate en el evangelismo y sírvele a Dios. Sírvele a Dios. Porque haciendo esas cosas, estaremos haciendo lo que el Señor le encargó a su iglesia. El Señor le encargó a su iglesia 2 cosas. Le dijo, y en cuanto a la predicación, y luego le dijo, hacer. 2 cosas. Vayan y prediquen la palabra a todo lugar que les envíe, y luego hagan discípulos, enseñen la palabra. Son 2 cosas que debe hacer la iglesia, y ahí tenemos que centrarnos. ¿Ok? Entonces, todo ese proceso, hagámoslo de corazón. No que yo estoy haciendo más que el otro, yo cargo más que el otro, yo voy siempre que el otro nunca va. Ese tipo de situaciones. No vamos por el Señor. Si voy por el Señor, y si no voy también. Esa es la motivación principal. Pongamos al Señor delante y hagamos ese doble trabajo. Predícales y enséñales. Predícales y enséñales. Y en ese trabajar nos encontrará el Señor. Bien, oramos para terminar. Dios y Padre, te damos gracias por esta mañana, Padre, que podemos compartir algo de tu palabra, meditar en algo de lo que tú nos has enseñado. Mi Dios, que todo lo compartido que haya venido de ti quede en sus corazones, bien grabado en sus mentes, en sus vidas, y sea Dios principio y fundamento en sus vidas. Gracias por esta mañana, gracias por la vida de cada uno de tus hijos y tus hijas reunidos. Prepáranos para lo que tenemos que hacer. Si algunos van a tener que ir a sus labores, acompáñanos, guárdanos, pero sobre todas las cosas, Dios, guarda nuestros corazones en Cristo Jesús.
Te alabamos y te bendecimos, Dios. Te damos gracias. En el nombre de Jesús.